Vamos ahora sí con la información relacionada con Bolivia. Hay un fuerte calificativo del gobierno de Evo Morales al senador opositor Roger Pinto. La ministra de Comunicaciones, Amanda Dávila, expresó que Pinto es un prófugo de la justicia y no un asilado político. Asimismo, le solicitó a la Cancillería brasileña un informe sobre las circunstancias que permitieron la salida del político de la Embajada de Brasil en La Paz. En la capital boliviana vamos a hacer contacto con Paola Cuentas, quien tiene todo el desarrollo de la noticia. Paola, muy buenas tardes. Buenos días, compañeros. Las reacciones inmediatas desde Bolivia y las autoridades con respecto a esta información. El senador opositor Roger Pinto ya no está en Bolivia. Para las autoridades ha cambiado su condición de asilado a prófugo. Pero me encuentro en este momento con la ministra de Comunicación, Amanda Dávila. Para mayor información, ministra, buenas tardes. ¿Cuáles son los datos que ustedes tienen sobre este hecho que ha suscitado en Bolivia? Bueno, primero y es importante poner en contexto que el señor Pinto nunca recibió el salvoconducto de Bolivia debido a que este señor que entró a la Embajada del Brasil hace un año estaba siendo perseguido por la justicia boliviana con 4 procesos por delitos de corrupción y de malversación de fondos que no se dieron durante nuestro gobierno, sino durante años anteriores. El proceso que tenía el señor Pinto tampoco era emprendido e impulsado por el gobierno boliviano. Eran autoridades locales de su propio departamento que le habían iniciado un juicio. El señor Pinto entró hace un año a la embajada y por supuesto nosotros consideramos que no tenía derecho al salvoconducto y que Brasil había sido informada erróneamente sobre la situación del señor Pinto para darle el asilo político. Aquí se han movido algunas fuerzas políticas muy conservadoras, tanto en Bolivia como en el Brasil, para llegar a esta situación de un senador refugiado en una embajada sin derecho a un salvoconducto, porque el gobierno no puede ir contra una ley que dice cuando hay una persona con un proceso en marcha no puede ser sujeto a salvoconducto. Esto lo dicen también las normas internacionales y los convenios internacionales. ¿Qué ha ocurrido ahora? El senador Pinto estuvo en la Embajada del Brasil sin el derecho al salvoconducto y la decisión desde un primer momento del gobierno boliviano de que no íbamos a dar el salvoconducto bajo ninguna circunstancia porque era absolutamente ilegal. Ahora lo que ha ocurrido en las últimas horas es que el señor Pinto ha dejado la embajada con una situación absolutamente ilegal. Por lo tanto, para nosotros se trata de un prófugo de la justicia que ha huido hacia el Brasil, según hemos confirmado con las autoridades brasileñas, a quienes también hemos pedido un informe sobre esta situación. El señor Pinto tiene en este momento 4 arraigos, tiene una sentencia condenatoria en una instancia de tribunal de primera instancia, y por lo tanto para nosotros es un prófugo de la justicia. Eso es lo que ha ocurrido. Se ha convertido en una persona que estaba en la Embajada de Brasil a ser un prófugo de la justicia que ha escapado de Bolivia. No sabemos bajo qué circunstancias, estamos pidiendo los informes, pero se trata en este momento de un prófugo de la justicia. ¿Qué corresponderá ahora, ministra? Si esa es la condición que tiene en este momento, ¿se pedirá la extradición? ¿Se ha activado la Policía Internacional? Bueno, en este momento estamos recabando las informaciones tanto de Brasil como de los organismos bolivianos para saber cuáles son los siguientes pasos que vamos a dar. Evidentemente, el estatus que en este momento tiene el señor Pinto de prófugo de la justicia demandará acciones policiales como ocurre en cualquier situación. Sin embargo, quiero decirles que esta situación está siendo en este momento todavía analizada para saber qué es lo que vamos a hacer. Obviamente, frente a una situación de prófugo de la justicia, el gobierno boliviano tendrá que adoptar alguna medida. El gobierno brasileño lo acepta, sin embargo, ministra, ¿esto deteriora las relaciones, afecta las relaciones entre ambos países? No, mire, hemos tenido un año para conversar con el gobierno de Brasil y el presidente Evo Morales y la presidenta Dilma Rousseff han estado conversando en algunas oportunidades sobre este caso y ambos han coincidido en que este fue un caso que fue montado por sectores muy conservadores en Bolivia y también en el Brasil que no informaron a las autoridades del Brasil sobre esta situación real que tenía el señor Pinto, que fueron engañadas en su muy buena fe de dar un apoyo a un ciudadano que podía estar en una situación delicada.
pero esto se ha aclarado con las autoridades de Brasil. Lo que pasa es que Brasil ya había dado el asilo político en base a informes absolutamente falsos de parte de algunos funcionarios de la Embajada de Brasil que felizmente ya se están yendo de Bolivia, pero que tuvieron esta actuación absolutamente impropia de diplomáticos, mintiendo a su propio gobierno y también intentando provocar una situación muy delicada, pero que felizmente no se dio. Felizmente este es un caso que no va a entorpecer ni ha entorpecido hasta ahora las relaciones fraternas y cordiales que tenemos con Brasil. Muchísimas gracias, la ministra de Comunicación Amanda Dávila. El gobierno boliviano entonces a la espera del informe de la presidenta Dilma Rousseff. Aún se desconoce cuál ha sido la vía, la forma en que ha escapado el senador opositor de la embajada brasileña, pero ya se encuentra en ese territorio y se ha anunciado para las próximas horas también una conferencia de autoridades de Brasil y sus abogados para dar más información al respecto. Entre tanto, retornamos con estos datos hasta el Centro Internacional de Noticias. El gobierno de Estados Unidos cede a la presión. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad de elecciones con la pista de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo el mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Bienvenidos a la 1:27 de la tarde en Buenos Aires.